Estamos ya de regreso en el programa, como lo había anunciado. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Con él vamos a analizar el resultado de las elecciones en Chile, donde los resultados no han sido favorables ni para para el gobierno actual, ni tampoco para los gobiernos de Michelle Bachelet, que llegó con una coalición de izquierda. Gracias, Edwin, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien. Edwin, ni la centroizquierda ni la coalición de derecha han podido ganar en estas elecciones constituyentes en Chile. Han ganado los independientes y los sectores más radicales de la izquierda. Eh, ¿A qué crees que se deba esto? Bien, Enrique. Yo pienso que hay que hacer una pequeña recapitulación y, ir al año 2019, ¿no? Cuando empieza esta revuelta en Chile, una revuelta muy, vamos a decir, muy bien pensada, muy bien planeada, que nos acordamos, ¿verdad? Destruyeron las estaciones del metro simultáneamente, causaron destrozos, quemaron iglesias, eh, en fin, que fue una revuelta. Ahora está de moda llamar a esto un estallido social, pero también dicen que esto ocurre en Colombia, ¿no? Sin embargo, yo lo calificaría más bien de una revuelta muy peligrosa, una revuelta callejera, una protesta violenta bueno, que ocurrió el año 2019, que forzó al gobierno a convocar primero a un plebiscito para ver si es que se cambiaba o no la constitución, ¿no? Y bueno, el resultado fue afirmativo. La mayor parte de los chilenos quisieron cambiar su constitución, que tenía unos 30 años, y, y a continuación, pues, elecciones para elegir a 155 asambleístas que van a redactar la nueva constitución. Eh, Tú me preguntas por qué este resultado. Bueno, tendríamos que irnos nuevamente hacia esas protestas, como por qué se originaron, ¿no? Yo pienso que no solamente es un descontento que hay en Chile, en el sentido bueno, un descontento, pues, porque piensan que el gobierno de Piñera no ha sido del todo exitoso como ellos esperaban. Por un lado es eso, pero por otro lado no hay que olvidar que, que existe en este momento en América Latina, en Sudamérica, un fuerte movimiento que en base a las protestas quiere hacer reivindicaciones de carácter izquierdista, socialista, y entonces, bueno, mm, eh, tomando como una causa aparente o más o menos real el fracaso del gobierno de turno o de los últimos gobiernos. En el caso chileno, claro, prácticamente meten en el mismo saco a Piñera, que es un candidato de derecha, y a toda la coalición de izquierda, llámese Bachelet, Frey, Aluin, etcétera, ¿verdad? Todos ellos, de alguna manera, son sindicados por el pueblo chileno como causantes de lo que ellos llaman, pues, una situación en donde la riqueza está mal distribuida, que los pueblos indígenas no son reconocidos, que el Estado no interviene más en la economía. Bueno, yo diría que por ahí van las razones del triunfo de los independientes, que son también izquierdistas un tanto ocultos, y también de la izquierda radical, de los activistas de izquierda.
la izquierda progresista. Como bien has dicho, han fracasado. Los perdedores que no han llegado ni siquiera a un tercio, que es una cifra, más que cifra, es una cantidad que es importante porque las proposiciones en el Congreso Constituyente, las proposiciones se acuerdan cuando hay un consenso mayor a 2/3. Entonces, si un grupo que se opone a la mayoría que hemos mencionado, que es el grupo de derecha y de centro derecha, incluso la coalición, yo no sé cómo la llamo, me parece que de concertación democrática, donde están Bachelet y donde estaban los que gobernaron antes, entonces ellos que no alcanzan un tercio no podrán hacer mucho, aunque se opongan si los otros 2/3 están de acuerdo. Entonces, El asunto aquí que yo veo sí, de trasfondo es que en Chile, es curioso, se logró un, un bipartidismo, por decirlo entre comillas, pero no con partidos, sino con coaliciones. Y las sí, coaliciones fueron de centro derecha y de centro izquierda, es decir, se fueron hacia el centro. Y lo interesante es que hubo alternancia. Gobernaba la izquierda, gobernaba la derecha, un poco el modelo norteamericano donde se alternan republicanos y demócratas, y bueno, la cosa se va equilibrando. Sin embargo, la gente percibía o percibe en Chile que el tema de la igualdad no se daba, que las brechas no se estrechaban, sino se agrandaban, y parece ser un discurso recurrente parecido al discurso que tenemos actualmente en el Perú, guardando las diferencias. Chile ha logrado una estabilización y una institucionalidad mayor a la de nuestro país. Eh, ¿Por qué crees que ahora el deseado centro político no satisface las necesidades de las personas y se están radicalizando con propuestas de izquierda como la que ha triunfado en esta convocatoria para hacer una constitución, o extrema derecha que también empiezan a aparecer partidos de esas tendencias que empiezan a tener algún respaldo? ¿Por qué ahora los polos más lejanos empiezan a imponerse o a parecer más atractivos que el centro? a mí me parece, Enrique, que la razón es que concretamente en Chile, ¿no? Que las posturas centristas son las que han gobernado en los últimos, ya sea de centro derecha o izquierda, en los últimos 25 años, 20 años, o casi 30. Entonces, bueno, ellos dicen que ese modelo es el que ha fracasado. Y ha fracasado por las razones que tú acabas de decir, que no ha logrado acortar las desigualdades, se fijan en todo ello y dicen que el modelo ha fracasado. Entonces, ¿la alternativa cuál es? Pues los de izquierda dirán que hay que radicalizar a la izquierda. Y bueno, los de la derecha no tanto, porque en Chile tampoco es que haya mucha extrema derecha, ¿no? Yo creo que Piñera es el que está más a la derecha y se podría calificar a este señor, a este presidente, como un centroderechista, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es la razón. Ahora, si me preguntas eh, que, las, los motivos que aducen los chilenos para decir que ese modelo de los 30 últimos años ha fracasado y que por tanto hay que cambiar la constitución y hay que cambiar el modelo y hay que cambiar a las personas, yo personalmente discrepo. El tiempo quizá nos dé la razón. Eh, yo pienso que, que los modelos de izquierda, los modelos socialistas, y yo creo que está cantado que la constitución chilena, la nueva, tendrá un corte de izquierda claramente definido, con un mayor estatismo, ¿verdad? Con
con temas ideológicos que ya sabemos del progresismo de izquierda, con, bueno, yo no sé, económicamente quieren acortar brechas, Enrique, pero yo dudo sinceramente, he leído en las redes sociales algo que me parecía muy sugerente, ¿no? Es decir, en cuanto a que el socialismo, el comunismo o los partidos de izquierda están, ya han fracasado en todo el mundo. Y entonces, pues, esta frase en las redes sociales hablaba de que no es que el socialismo, ¿no? El socialismo no es un fracaso, decía, ¿no? Sino más bien es un saqueo exitoso, ¿no? En el sentido de que es eso, ahora se va a ver, como en otros países, como pues una cúpula quizá, ¿no? Se convierta en la que maneje realmente el país, la economía del país, y no van a volver, según mi modesta opinión, a ver una sociedad chilena, eh, económicamente hablando, por ejemplo, no la van a volver a ver en muchos, muchos años por delante como estaba hasta hace poco. ¿Crees que es Ahora, tiempo de los sí, populismos en América Latina? Recordemos que los populismos son interesantes porque el primer quinquenio de Chávez, o sea, el primer periodo de gobierno de Chávez, Venezuela no era caótica, desastrosa, ni la gente quería salir, ni nada. Estaban felices y votaron por él nuevamente. Los 3 primeros años del primer gobierno de Alan García no fueron desastrosos. La gente aplaudía, la gente se sentía bien, los sueldos subían, había préstamos, había cosas. Eh, Inclusive, si nos vamos hacia las derechas, el primer quinquenio de Fujimori, las cosas funcionaron bien. Era aplaudido, fue reelecto a pesar de que disolvió el Congreso, capturó a Abimael Guzmán, saneó la economía. Eh, el asunto es lo que viene después, ya sí, sea en una derecha autoritaria o en una izquierda autoritaria o en una izquierda populista o en una derecha populista. ¿Tú crees que ahora los tiempos responsables han cambiado y que la población lo que exige es populismo? y no. Bueno, la población, lamentablemente, la mayoría, que es la que muchísimas veces decide una elección, ¿no? Eh, mm, siempre es populista, porque siempre querrá el mayor beneficio sin sacrificios y bueno, lo que querrá es dádivas, lo que querrá es dinero, lo que querrá es, bueno, cosas que no son malas. El problema es de dónde obtengo todo ello. Claro, el Todas asunto es que no es solamente esa clase, ¿no? La clase alta es la que ha recibido muchas veces dádivas, muchas veces exoneraciones de impuestos, sus bancos han sido rescatados en tiempo de quiebra, han recibido auxilios para muchos indebidos, o sea, es una posición natural y algunos piensan que ya es tiempo de que toque abajo y no arriba. eso es tema, Enrique, eso es tema de corrupción, ¿no? Pero corrupción que hay tanto en la derecha, en el populismo de derecha, como en el populismo de izquierda. Había corrupción como consecuencia del primer gobierno de Fujimori, o también hay corrupción en los gobiernos de Chávez y Maduro, en el gobierno de Evo Morales, en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? En Argentina. O sea, hay corrupción. La diferencia es, creo yo, que socialista o el populismo de izquierda, ¿no? ¿Por qué, vamos a decir, por qué fracasa rotundamente? Además de la corrupción, fracasa porque es verdaderamente ineficaz. Es decir, está probado, ya no hay nada que inventar. Dicen los socialistas que es porque no se ha aplicado correctamente. Eso es falso. Entonces, sencillamente hay que darnos cuenta de que en el caso que has mencionado, de
que los políticos o la clase alta con la derecha pues se han beneficiado injustamente, sí es verdad, pero eso se llama corrupción. Mientras que en el caso del socialismo hay corrupción y hay también un modelo fallido. En el caso de la centro derecha o la misma derecha, bueno, es verdaderamente digamos, son ideas políticas cuyo éxito está demostrado en cuanto a la generación de trabajo, de riqueza, al desarrollo económico de un país. Que hayan líderes políticos que, digamos, por la corrupción o por su ineficiencia, no sepan distribuir luego bien esa riqueza que se produce, eso es otro tema. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, Chile falló, porque Piñera no fue capaz, con la cúpula chilena, de distribuir mejor la riqueza para acallar esos reclamos. Sin embargo, vamos a ver, cuando ocurren las protestas en Chile en octubre de 2019, estas protestas violentas, ¿no? Chile tenía, Enrique, 8% de pobreza, y la pobreza extrema prácticamente era muy pequeña, ¿no? Entonces, claro, qué país de la región tiene esos números? Nosotros teníamos, hasta hace 10 años, teníamos, o 5 años, teníamos 20% de pobreza y ahora tenemos 30%, producto, de esta producto pandemia, de todas estas cosas. de todos los malos manejos y de las corrupciones, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo de Chile y terminando lo de los números, bueno, ok, ¿tú crees que, primero, una nueva constitución va cambiando los modelos, va a generar más riqueza? Un nuevo gobierno va a redistribuir mejor menos riqueza? Porque de hecho va a haber menos. Ese es el gran Entonces, problema, ¿no? O sea, y lo estamos viviendo en el discurso electoral peruano, ¿no? claro, Vamos a acabar con las planillas doradas. No, el mensaje debería ser, vamos a acabar con planillas doradas extremadas. Me parece también una exageración que hay aquí funcionarios que ganen 50.000 soles, cuando el presidente gana 15.000, por ejemplo, ¿no? Pero el discurso debería ir acorde con que vamos a hacer que los otros, que los de abajo, ganen más. Pero quiero hacerte una pregunta final, Edwin, antes de que nos gane el sí, tiempo. claro. En Chile, lo que se ha ganado no son elecciones presidenciales, lo que se ha ganado es una asamblea constituyente y elecciones subnacionales, lo que diríamos acá gobernadores regionales, alcaldes y esas cosas. Pero están a punto de iniciar el proceso electoral para cambiar presidente. ¿Tú Sí. crees que después de ver esto, la izquierda, no la centroizquierda, no la centro derecha, sino las posturas más radicales de izquierda puedan acceder al poder en Chile? Sí, una prueba de ello, Enrique, es que acaba de resultar elegida una alcaldesa comunista en la capital chilena. ¿No? La alcaldesa comunista, y además con un escándalo descubierto una semana antes, que es que, bueno, muy comunista, pero con un patrimonio de 4 millones de dólares no declarados. O sea, es tremendo, ¿no? Es decir, es nuevamente un discurso hipócrita, un discurso mentiroso de gente, ¿no? De gente bien, porque los comunistas chilenos no son de buena posición, ¿no? Y por lo menos los dirigentes, y entonces ahí tienes, han elegido a una alcaldesa comunista. Es muy probable que el sucesor de Piñera sea un izquierdista, vamos a decir, de ideas más radicales, es decir, de los que han, se puede decir, ganado estas elecciones para la Asamblea Constituyente. Edwin, te agradezco muchísimo, ha sido muy amable por darnos el panorama. La vez pasada conversamos de Colombia, era necesario tocar el tema de Chile. Gracias a ti, Enrique.
Ha sido Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo.